Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Más allá de la superficie. Mi nombre es Ivonne Guerrero y bueno, pues hoy yo les voy a traer este súper tema de por qué no logramos manifestar, por qué no logro manifestar nada en mi vida o todo lo que manifiesto es lo contrario de lo que yo deseo. Y bueno, pues si este es tu tema, si tú por ahí has leído, has escuchado alguna información, incluso las has aplicado, has pagado cursos, pero realmente tu vida no puede cambiar. Entonces quédate porque esta información le va a hacer todo el sentido a toda esta información, ¿sale? Muy bien, bueno, pues vamos a arrancar. Primero tenemos que saber que todos podemos manifestar. De hecho, la vida que tenemos es a través de lo que estamos manifestando, ¿no? Todos estamos creando nuestra realidad y todos estamos creando nuestra vida, ¿ok? No tenemos que tener un don especial, no tenemos que tener ciertas habilidades, no tenemos que tener dones para poder crear y manifestar nuestra realidad. Eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Ahora, entonces, ¿por qué lo que quiero? Pues de alguna manera no lo estoy manifestando y lo que no quiero parece que se me da borbotones. Bueno, esto tiene que ver por los programas que tenemos a nivel inconsciente. Te he dicho ya en repetidas ocasiones que aquí está la clave, aquí está el código del éxito, el código del dinero, el código del amor, el código de la salud en tu mente inconsciente. Soy una apasionada en esta mente desde que la descubrí y entender el gran potencial que tiene y sobre todo cómo influir en él para poder cambiar nuestra realidad, ¿ok? Entonces, de antemano, pues estamos manifestando. Probablemente no lo que nos gusta, no lo que deseamos, pero pues es lo que está pasando en nuestra vida. Entonces vamos a entender desde dónde estamos creando esto y qué tenemos que modificar, qué acciones tenemos que tomar en cuenta para que esto se llegue a modificar. Y hoy te voy a hablar de ciertas evidencias científicas. Bueno, te he dicho en otras ocasiones que nosotros creamos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, la química que produce a nuestro cuerpo, que viaja a nuestro torrente sanguíneo y llega a los 50 billones de células que nosotros tenemos. A partir de aquí nuestras células vibran y a través de este campo vibratorio, que es el campo, lo que aquí existe, nosotros estamos interactuando. Yo reafirmo mis pensamientos, mis emociones, mi química, lo que biológicamente yo estoy sintiendo a través de mi sistema nervioso con mi percepción, a lo que yo le voy a llamar realidad. Pero posiblemente la percepción de la realidad que yo estoy observando no es la más favorable, tampoco la que me gusta, pero es la que yo estoy echando a andar en mi maquinaria. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi realidad? Bueno, primeramente te lo he dicho, influir en los programas que tienes a nivel inconsciente, darnos cuenta cuáles son esos programas que están ahí, porque muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son los programas que tenemos, ¿verdad? A nivel inconsciente, no sé ni qué me está bloqueando, pues mucho menos sé, Ivonne, cómo voy a cambiar eso. Yo nada más me la paso decretando, manifestando y probablemente haciendo afirmaciones. Está muy bien, eso es correcto, ayuda, sí, pero es una parte. Y es una parte que estás haciendo con tu 5%, con tu mente consciente. Pero la otra mente, que es el 95%, que son los programas a nivel inconsciente, son los que nos están bloqueando. Son los que no nos están ayudando a manifestar de una forma correcta. Ahí está la clave. Bien. Hoy lo que te traigo a que entiendas es el medio. El medio es el que va a afectar muchas veces los resultados que nosotros tenemos. Y que tan simple como ir cambiando el medio. Y aquí voy a arrancar explicándote diferentes evidencias científicas de lo que nos habla estar todo el tiempo con este medio. Ya es el medio no ayuda para nada. Cuando hacemos procesos terapéuticos, hemos escuchado muchas veces allá afuera que tienes que salir del entorno en el que te enferma. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que la percepción y la reafirmación de mis emociones, de mis pensamientos y la parte biológica, la química, viene a través del medio. Si el entorno en el que nosotros nos hemos criado, en el entorno en el que nosotros nos hemos desarrollado, no tiene esas semillas de potencial, entonces tú podrás ser una semilla que va a crecer en potencial, que va a germinar, que va a echar las mejores raíces y va a dar los mejores frutos. Pero si estás en una tierra que no es fértil, probablemente tú tengas la mejor semilla, con los mejores potenciales, pero tus raíces no van a ser buenas, porque el ambiente, el medio, no es el correcto. Y aquí te voy a platicar una de mis historias para ir arrancando.
Antes de yo saber todo esto, eh, tenía conocimientos en la parte celular, en la parte médica, ¿no? A veces hasta podía escucharme o verme egocéntrica y jactarme a decir, wow, yo sé cómo trabajan los diferentes cuerpos. Cuando salgo de la carrera como médico veterinario, entendía los procesos biológicos que pasaban, cómo procesamos la energía, cómo las células trabajan, la fisiología, la anatomía, la embriología, la histología, todos estos, y la patología, ¿no? Cómo se produce el cuerpo. ¡Wow! Me maravillé porque supe que era una máquina perfecta, la máquina más maravillosa que los seres vivos tenemos. Pero bueno, cuando yo termino de estudiar la carrera y bueno, empiezo a emprender mi camino, pasó algo muy característico y que lo recuerdo en ese momento de mi vida. En algunos años posteriores, yo terminé viviendo en un lugar, y por eso entro aquí y soy muy consistente en la parte del ambiente. Me voy a vivir en un lugar donde el ambiente no era lo más óptimo. Me independizo, empiezo a vivir en pareja y la economía se daba para que en ese momento, bueno, pues viviéramos en un departamento. El entorno, en este caso hablo los vecinos, el medio que era ahí, no era el más apto. Regularmente eran personas que todo el tiempo se estaban quejando de su economía, de no tener dinero, de no ir bien, de estarse en la queja constante. Yo me di cuenta que al poco tiempo yo ya estaba sintonizando y vibrándome con ese tipo de pensamiento. Eso me costó muy caro. ¿Por qué? Porque me llevó a empezar a creerme que yo evidentemente también estaba batallando, que la vida era una lucha, que tener cosas era una lucha, que la vida era difícil, que para ganar las cosas tenías que trabajar duro y arduamente, y estaba yo con este pensamiento, estas emociones y evidentemente la química. La percepción en ese momento que yo estaba teniendo de la vida era de mucha carencia, estaba muy inconforme conmigo, no me gustaba. Y esto, bueno, ya venía arraigado, ¿no? Este tipo de pensamientos, este tipo de creencias, este tipo de programas ya venían de un pasado. Pero justo ahí estaba yo en el medio perfecto para que esta maquinaria empezara a manifestar una realidad que a mí no me gustaba. No me gustaba lo que veía en el espejo. Yo quería ser otra persona, pero menos quería ser Ivonne. Yo quería vivir en otras circunstancias, menos en las que yo estaba viviendo. Yo no sabía esto, yo no sabía que el medio afectaba, que el entorno llegaba a afectar y a impactar de una manera tan importante que pues, la realidad que yo estaba manifestando en ese momento en mi vida era lo que no me estaba gustando. No me gustaba la convivencia y lo que pasaba ahí. Después hubo algo importante que detonó a partir de un caos, una crisis existencial. Me llevó a reconciliarme conmigo misma, me llevó a hacer las paces conmigo misma y después a tomarle todo este sentido de lo que muchas veces estos libros de motivación, de desarrollo humano, de los videos que podemos ver en este canal, nos dicen. Y entonces empecé a analizar toda esta información y me empezó a hacer todo el sentido del mundo a través de estudiar la biología, la mente, las creencias, los programas, el inconsciente. Hoy evidentemente sé que lo que me estaba pasando en esos momentos en mi vida estaban siendo influenciados por el entorno. Probablemente no me hubiera pasado lo mismo si el entorno en ese momento en el que yo hubiera estado viviendo hubiera sido totalmente distinto. Hubiera sido un entorno con personas que creían en sí mismas, que estaban logrando haciendo cosas, como posteriormente las amistades que llegué a tener. Muchas amistades llegaron a mi vida, gente que emprendía, que tenía negocios, que era independiente. Realmente, si en ese momento de mi vida hubieran estado yo con esas personas, probablemente mi realidad hubiera sido otra. Pero en ese momento era la realidad que yo necesitaba saber y entender para poder estar explicándote esto. ¿Ok? El entorno estaba de alguna manera reafirmando, porque eso hay que tenerlo claro, las creencias y los programas que yo traía del pasado. Y que yo me veía y decía, sí, esta vida es difícil, esta es una lucha. Yo creía, me metí mucho a la parte de decir, ahora voy a ser espiritual,
porque entonces soy espiritual, está bien no tener dinero, está bien que ser humilde, está bien eso, con un sentido de darme unas sobaditas de realidad, ¿no? Por llamarlo así. Por lo tanto, entendí que la forma en la que yo estaba manifestando no era correcta, que definitivamente pues el medio influye mucho en lo que nosotros pensamos, en cómo sentimos y cuál es la química que va a tener nuestras células. Fíjense qué interesante se vuelve esto. Anteriormente se creía dentro de la medicina y en unas teorías muy Darwin, en donde hablábamos Darwin hablaba de las teorías de la sobrevivencia y que el más fuerte, el más apto era el que iba a sobrevivir. Hoy actualmente la física cuántica nos dice que no, que más bien es el que nos adaptemos y cambiemos a nuestra realidad, que eso no tiene nada que ver con una competencia, ¿ok? Sino tiene que ver con el medio. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué pasa aquí? Bien, ¿por qué estoy hablando que el entorno es importante? Porque probablemente hemos escuchado este dicho, que el que se junta con lobos a aullar se enseña, ¿verdad? Y que el que está entre codornices, pues no va a aprender a volar como águila. Y esto tiene que ver por el medio, el entorno. Cuando encontré a este gran científico, Bruce Lipton, wow, me hizo todo el sentido. Y me enamoré y me apasioné aún mucho más de la parte biológica y sobre todo de nuestras células. Él empezó a ver varios experimentos que se hacían y cómo los genes pueden ser cambiantes. Anteriormente creíamos que la información genética con la cual nosotros nacíamos iba a determinar cómo íbamos a ser. Y la verdad es que no hay un gen para poder ser feliz o no ser feliz. Eso nosotros lo vamos a ir creando. Hoy se ha descubierto que solo el 2% de las enfermedades que existen vienen de procesos genéticos, pero el resto viene muchas veces del ambiente y de obviamente lo que tenemos en la psique, nuestros programas. Esto empezamos a descubrir los científicos a partir de varios experimentos. Se identificó en un grupo de ratas un gen que se llama el gen agouti. Ese gen agouti es el encargado de producir obesidad y enfermedades cardiovasculares en ratas. ¿Por qué? Estas enfermedades cardiovasculares, pues obviamente son el resultado de una obesidad. Daban como tal ratones obesos. Cuando se identifica esto, se logra modificar a nivel del gene, porque hoy se sabe que los genes se pueden llegar a modificar con la información, ¿verdad? Pueden llegar a tener una transformación y entonces estos genes se codifican con una información diferente y los resultados pueden ser distintos. Esto lo llevaron con este grupo de ratas, identificando el gen agouti, teniéndolo, y se seleccionaron un grupo de ratas, el grupo de ratas A, con ese gen preñadas que iban a dar a luz a sus crías, y el grupo B, que era igual, un gen, el agouti, que estaba identificado también, pero que iban a influir ambientalmente y en un proceso de ingeniería a modificar y a tratar de modificar la información que tenía ese gen, como a través del grupo metilo, de alimentos naturales que tuvieran el grupo metilo. ¿Qué quiere decir con esto? Que a este grupo B de estas ratas preñadas se le empezó a dar alimento rico en el grupo metilo. Ácido fólico, vitamina B12, betaína y colina. ¿Okay? Se les empezó a dar estos alimentos ricos en metilos. Y al grupo A dejaron que se alimentaran como normalmente se llegan a hacer. ¿Cuáles fueron los resultados? Los del grupo A, identificados con el gen agouti, daban crías obesas y de color pelaje amarillento. Al grupo B, que se les influyó de una forma alimentación, el medio cambió, nacieron ratas esbeltas, sin problemas cardiovasculares y con el color de pelo castaño. Esos fueron los resultados. ¿Ok? El mismo gen, pero con información totalmente distinta. A esto se descubrió que el ambiente afecta y nos llega a afectar a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto, Ivonne, con el yo manifestar? Que muchas veces nosotros vamos por una línea. Escuchamos información, vemos un video, nos leemos un libro, wow, estamos ahí, realmente estamos interactuando con toda esta información y estos grandes que te ayudan a decir que tu realidad puede cambiar. Pero lamentablemente, si a veces el medio en el que estás,
Si tu esposo te dice ya vas a empezar con lo mismo, te toman de a loco, loca, te dicen esos son puros choros, tu vida no cambia, sigues igual, ese es el entorno que muchas veces hace que nosotros reafirmemos con las creencias y los programas con los que estamos luchando. ¿Estás de acuerdo? Y con los cuales nos queremos desidentificar. Y luego vivimos en una sociedad, sobre todo la mexicana, que tiene un tributo y un voto y una lealtad a la familia, que muchas veces eso no ayuda. Por un lado, yo he visto grupos de familia en donde uno, que es la oveja negra, quiere prosperar, quiere salirse, quiere ir como una vida totalmente distinta, pero muchos del entorno, el ambiente es como, qué flojera, acepta, esta es tu vida, así nacimos, ¿qué quieres? Y el entorno está afectando los resultados que tú quieres tener en tu vida. Tú vas por buen camino, pero si el entorno en el que estás te enferma, no te contribuye, ¿cuáles crees que van a ser los resultados? Como este experimento, ¿verdad? Por eso, si nos juntamos con lobos, aullar nos enseñamos qué pasó en mi historia. Cambié de ambiente, me salí de ese lugar, me empecé a ir a otros lugares en donde la gente pues pensaba de alguna manera distinto, empecé a relacionarme y a tener amistades que iban por sus sueños, que lograban sus propósitos, gente normalmente del ramo empresarial, que tenían una mente mucho más ambiciosa, más tiburona, que todo el tiempo me decían, lo que te va a dar de comer y riqueza es las ventas, instrúyete ahí, pues evidentemente el ambiente cambió. Y al cambiar el ambiente mi realidad cambió, junto con los procesos terapéuticos, con después estudiar neurocoaching, con estudiar las herramientas de PNL, todo eso empezó a dar un giro y un cambio. Pero muchas veces el ambiente en donde nosotros pasamos tiempo y te dicen que tú eres el resultado de las 5 personas con las que más hablas y más te juntas, pues es lo que trae. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas ya traemos nuestras creencias, nuestros programas, que ya lo hablé, que mayormente vienen de los 0 a los 12 años, con los que nosotros fuimos programados, y que es el 95% de lo que hay ahí en el inconsciente. Ahora imagínate en tu ambiente en donde la familia piensa lo mismo, se reafirman esas creencias, donde ves noticias, donde todo el tiempo te estás metiendo información autolimitante. Pues obviamente no vas a lograr con eso un día ponerte un audio subliminal, meditar y pedir y esperar a que tu realidad cambie. A veces hay que salir del medio en que nos enferma y muchas veces, y lamentablemente, a veces quien más te enferma y quien más te detiene es la propia familia. Y el acto de valor y más heroico que tendrías que hacer es salir de ahí, separarte, ¿ok? Cambiar tu forma de percibir la realidad. Esa es la clave, cómo percibes la realidad. Y la realidad la percibimos a través de la información que tenemos a nivel inconsciente y de lo que todo el tiempo estamos reafirmando con las experiencias de vida que nosotros vamos teniendo. Ahora me hace todo el sentido cuando leía a Anthony Robbins y decía cómo él logró cambiar su vida, cómo logró dejar de ser obeso, cómo esa economía cambió, cómo él es uno de los grandes motivadores y oradores en el mundo, cómo cambia cientos de vidas. Y una de las cosas que él dice es mis mentores, el ambiente. Él se empezó a rodear de personas que tenían una mentalidad totalmente distinta. Y el ambiente en el que él se empezó a interactuar cambiaron su realidad. Fíjate, todos los que hablan de estos cambios importantes es cambiamos el ambiente. Entonces, el ambiente determina la realidad en que nosotros estamos viviendo. Y es de valientes hacer este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía que nosotros éramos víctimas de los genes, que las enfermedades que llegamos a padecer venían de una herencia genética. Hoy se sabe que no. Hoy se sabe que la mayoría de las herencias que tenemos son los programas y las creencias que tenemos instalados y a las cuales nosotros les generamos un tributo y una lealtad impresionante y no nos cuestionamos, lo vamos replicando de generación tras generación. Así como pongo el ejemplo en donde un día
Yo recuerdo a mi abuela materna que cada vez que yo tenía dinero, tenía entre 4 o 5 años probablemente, y que cada vez que tenía dinero en las manos me decía que me lavara las manos. Le decía a mi abuelo que me llevara a lavar las manos porque el dinero estaba sucio, porque el dinero estaba cochino, que porque los hombres se los metían en las patas y las mujeres no sé dónde. Y entonces que el dinero estaba sucio. ¿Saben cuántas veces escuché eso? Miles de veces. ¿Saben qué era lo que yo tenía en el inconsciente a partir del dinero? Que el dinero es sucio. Yo siempre les pongo el ejemplo a las personas. Imagínate que el dinero fuera una persona y que tú piensas que está sucio, que es cochino, que separa, que es el causante de todos los males, que te hace egoísta, egocéntrico, ¿qué más? Prepotente. ¿Tú crees que esa persona quisiera estar contigo? Pues evidentemente no. Lo mismo pasa con el dinero. Es una energía. Y obviamente, pues la energía, nosotros la estamos repeliendo, ¿verdad? Estamos diciendo, no, no vengas hacia mí. Y es una lucha constante. Conscientemente nosotros queremos eso, pero inconscientemente no lo queremos, a partir de los programas que tenemos. Y después el ambiente nos reafirma que evidentemente es eso, porque nos dice, mira cómo ellos se pelearon por la herencia, estaban unidos, pero nada más se murieron los padres y se pelearon como perros y gatos. Entonces, reafirmamos en el medio estas creencias, lo que vemos, lo que elegimos consumir, todo esto va reafirmando el ambiente. Y una parte importante para que tú logres manifestar lo que tú quieres en tu vida es cambiar de ambiente, sintoniza en otra frecuencia, en otro canal. Eso es indispensable para que todo lo que te enseñan, todas las herramientas, estas meditaciones, estas afirmaciones, esto que tú vas a producir con tu mente consciente, realmente tengan un impacto en tu vida. Y la percepción de nuestra realidad es cómo va a cambiar. Y así tú vas a lograr manifestar tu vida. Bien, pues espero que esta información te haya gustado tanto como a mí. Y te espero en una emisión más allá de la superficie, donde vamos a seguir trabajando este tema y vamos a andar mucho más a profundidad. Muchas gracias, te mando un gran abrazo, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estés viendo. Y bueno, pues te recuerdo que nos des aquí a la campanita, que nos sigas y que me dejes un comentario. ¿Qué te pareció esta información? ¿Qué tal te resultó? Así es que me despido, te mando un abrazo, mi nombre es Ivonne Guerrero y te deseo de todo tu corazón, que tus sueños, que todos tus anhelos, todo lo que tú quieras se haga realidad. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente, chicos. Bye bye.